Bueno, entre muchas otras cosas, tenía ganas yo de volver a grabar el programa para recomendar algunos libros que estuve leyendo y me faltaba. Digo, no los puedo comentar acá en Los Siete Locos. Así que empezamos hoy, nada menos que con Yoga, el nuevo libro de Emmanuel Carrère, ganador, ustedes saben, del Premio Princesa de Asturias de las Letras este año. Y más que merecido premio, es un gran escritor Carrère. Si pensamos en Limonov, si pensamos en El Reino, El Adversario, de vidas ajenas sobre todo, es un libro maravilloso. Ustedes saben que Carrère toma siempre, él se introduce como personaje, cuenta historias como la historia del Adversario o la historia de Limonov, y él entra como personaje en el libro, siempre. Es su marca, pero en Yoga directamente él es el personaje principal del libro. Está hablando de él, de sí mismo. Y se enfrentó con un problema importante para poder hacerlo, porque se separó y su exmujer le exigió judicialmente no ser nombrada en las próximas novelas de Carrère. Y él en Yoga, todo lo que sucede se desencadena a partir de la separación, pienso. Entonces, él ya tenía hecho el texto, lo tuvo que rehacer, es un desafío muy grande. Y por supuesto, por el gran escritor que es, lo pudo sacar adelante. Es un libro, para mí, extraordinario y lo recomendamos, como recomendamos, por supuesto, toda la obra de Emmanuel Carrère, uno de los grandes escritores contemporáneos vivos de este momento. Uno de los mejores, sin lugar a dudas. Bueno, y ya que hablamos de poesía en el primer bloque, con Alejandro Zambra, vamos a recibir ahora en el programa, vamos a ver una nota que hicimos con dos poetas argentinos. Vamos a charlar un poco más de poesía. Ahí la vemos. Bueno, bienvenidos. Antonio, Rafael, una alegría tenerlos acá en el programa en medio de toda esta situación tan complicada. Para nosotros también. Bueno, gracias por el aguante, digo. Antonio Requena acaba de sacar su libro Último Viaje, lo tengo acá en la mano, y eso coincide con los 70 años de la aparición de su primer libro de poemas, Luz de Sueño, ¿no es cierto? Es así, Antonio, 70 años con la poesía. Sí, mi primer libro es del 51. ¿Qué te parece? Estamos en el 2021, así que son 70 años. 70 años con la poesía. Es un libro que te quería comentar, es interesante porque la editorial, Michiguerra, es el primero que hace con la contratapa con un QR, así que el que ponga el celular, voy a aparecer yo hablando, comentando. ¡Ay, no me digas! Sí, ahora lo hace con otros libros también, pero este fue el primero. Sí. Esto está relacionado, lo que estás diciendo, Antonio, está relacionado con el libro de Rafael, Continuidad de la Poesía, que es un ensayo sobre la poesía, y él habla de la erupción de estos nuevos métodos y de tantas cosas. Así que venga un libro con el QR atrás es una novedad, ¿no?, que también vamos a resaltar. Sí. También sé que Último Viaje, Antonio, lo escribiste durante la pandemia, que hacía muchos años que no escribías poesía y la pandemia te llevó a volver a escribir poesía. Contá un poquito eso. Sí. Bueno, yo hacía tiempo que no escribía versos y de pronto, bueno, la poesía me visitó, porque yo nunca escribí así por la voluntad de escribir, sino escribí cuando sentía la necesidad de hacerlo. Y bueno, ya te digo, durante los 2 o 3 últimos años no había sentido esa necesidad. Y de golpe, bueno, aparecieron los poemas que los escribí, en realidad, en 20 días. Son 16 poemas nada más. Es un poco más que una plaqueta, ¿no? Y son poemas, algunos vinculados también con la pandemia. Y bueno, donde yo he tratado de poetizar lo cotidiano, incluso hasta lo prosaico, ¿no? Es una poesía más sencilla, digo, un poco en la línea de Fernández Moreno, de González Tuñón, de Pedroni, ¿no? Claro. Creo que es una poesía honesta.
No sé si es buena o Es, mala, pero por lo menos es una poesía honesta. es una poesía honesta, vos decís, pero además es buena, sos un gran poeta, tenés toda una Ah, trayectoria atrás enorme, Antonio, por eso yo estaba tan contento, lo mismo Rafael, de poder traerlos a los dos hoy en el programa. Ustedes saben que yo estuve mirando los dos libros y algunas notas que les hicieron a ustedes en los últimos tiempos, y vi muchas coincidencias entre los dos sobre la manera de encarar la poesía, ¿no? Ustedes me dirán si me equivoco, los dos son miembros de la Academia de Letras, yo encontré varios puntos en sí. común, por eso se me ocurrió también invitarlos juntos. Por ejemplo, vos decís, Antonio, por algún lado, que la función tradicional del poema no es hacer pensar, sino hacer sentir. Sí. Leí eso, no sé Bueno, si está en el libro o lo leí en alguna parte. ¿Qué sí, decís por al respecto? definición. Sí, yo creo que la poesía apela más al sentimiento que al intelecto. De todas Uh -huh. maneras, la poesía no puede prescindir del pensar. La poesía se escribe con palabras, las palabras implican conceptos y es el pensamiento. Pero, por definición, el lenguaje de la poesía es el lenguaje del sentimiento, por lo menos de la poesía lírica. Existe Uh una -huh. poesía filosófica, por supuesto, también, una poesía metafísica, pero fundamentalmente yo creo que el sentimiento no puede estar ausente de la poesía. Claro, es No sé, intrínseco a yo la poesía. no he leído el libro de Rafael porque con esta pandemia no nos hemos podido, ni él conoce mi libro, ni yo conozco el suyo. Así que ahora Bueno, por vos me entero que hay similitudes. y yo veo varias similitudes. Y aparte ahora Rafael va a poder leer el tuyo con el Bueno, QR este que me decías. Rafael, vos decís algo parecido, porque decís, pienso que, en tu libro, ¿no? Pienso que la función de la poesía es espiritualizar, sensibilizar al lector, que es una forma de hacerlo más humano. Se relaciona esto con lo que dijo Antonio, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a decir que estos vínculos que vos encontraste, sobre todo son de amistad. Hace 50 años que somos amigos con Antonio y tenemos un montón de amigos comunes y Seguro. de recuerdos vividos. Ahora, seguramente no somos de la misma generación y la generación mía, que es la que vino inmediatamente después de la de Antonio, es una generación en la que todo un poco más de peso, de prioridad, de aquello de utilizar el poema como un instrumento para pensar. O sea que en Ajá. todo caso vamos a decir que mi generación y mi punto de vista está diciendo que por supuesto la poesía hace pie en el sentimiento, pero con la misma intensidad hace pie en el pensamiento, porque de lo contrario, ¿dónde pondríamos a un Alberto Girri, por caso, que realmente es una poesía de intelectual, inclusive al Sin duda. propio Juarros? ¿A dónde lo pondríamos? Creo que sí. La poesía se constituye desde una mirada afectiva, tierna, apasionada, pero con una espalda racional. Eso por lo menos es lo que hemos tratado de decir los que pertenecemos a esta generación mía, que es la que nació más bien en los 70. ¿Qué pasa con el tema de los nuevos formatos, etcétera? Lo que recién comentábamos, ¿no? Del QR en la contratapa del libro de Antonio. Porque vos, Rafael, decís en tu libro que hoy la operación de escribir poesía se cumple en nuestros días en medio de una abundancia de imágenes, voces, pantallas, sonidos, músicas, idiomas. Y decís algo interesante, que si bien por un lado la enriquecen a la poesía, proponiendo nuevos modos de ver y conocer, por el otro la ensordecen con el impacto de sus excesos, decís. Entonces hablas de que el mail, el tweet, el WhatsApp permiten hablar de una poesía visual, fonética y digital que circula por las redes inventando y reinventando al mundo. Me pareció interesante porque más allá de ponerte, enojarte con todo esto, lo incorporás a la idea de poesía, ¿no? ¿Me equivoco o es así? No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que de los géneros literarios la poesía es la que mejor circula en las redes. Ah, Pensemos, novela,
Sí, se puede dar el argumento, puede señalar que algún conocido del autor y inclusive el argumento de la novela, pero la poesía, un poema que a veces tiene 10 o 20 líneas nada más, que a veces se lo encripta más cerradamente todavía, apenas en 2 líneas, apenas en un verso, circula plenamente por las redes, circula mucho mejor que todos los otros géneros literarios. De ahí es que yo no reniego de los géneros, lo cual, de los medios. Por otra parte, sería renegar contra un murallón, ¿no?, que está ahí. Esto es irremediable, esto es fatal. Hoy por hoy la comunicación es de esta naturaleza. Y lo que sí creo es que la poesía es un material muy dúctil para andar por las redes y para llegar con estas condiciones que tiene la poesía, que son intensidad, concentración y velocidad de impacto. Ajá. ¿Qué otra arte puede llegar con tanta rapidez como la poesía al oído de un lector? Está bien, es un concepto absolutamente amplio la idea de la poesía, ¿no? ¿Qué decís, Antonio? Y yo no puedo negar los beneficios que trae la nueva tecnología, sobre todo para la difusión de la poesía. Pero creo que también van a proliferar los malos poetas, porque ahora un poeta que quiere publicar su libro tiene que ir a la imprenta o a la editorial, publicar. En cambio, ahora se pone en las redes y se escribe cualquier cosa, ¿no? También tiene ese aspecto, creo que es negativo, ¿no? La tecnología... Bueno, pero permitime decir, Antonio, también hay, en los libros tradicionales hay buenos y malos poemas, ¿o no? Sí, claro, claro. No es que Claro, lo que en un pasa es libro que... entonces es bueno, no. Sí, sí. Bueno, Bueno, hay una cosa que me gustaría comentar, y dice Rafael que la principal función de la poesía es poner en práctica lo otro, lo que está llamado al olvido, lo que es refractario al discurso, lo deliberadamente callado. Esta idea de lo otro, ¿podés ampliarla un poquito más, Rafael? Sí, claro. Yo digo sintéticamente que la poesía no dice más de lo mismo, sino lo otro de lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la poesía no está llamada a reproducir lo existente. Los árboles, la calle, los pájaros, se dicen perfectamente a sí mismos. La poesía dice lo otro de los árboles, la calle, los pájaros, el diálogo gente. Dice lo otro, lo soslayado, lo que se escapa, lo expresable, de alguna manera lo indecible, como decía hace un momento. Ahora, es cierto que el lector, no el lector que conoce por su paso por su formación escolar, espera de la poesía un algo rimado que diga algo bello de lo ahí existente. Y yo digo que ese no es necesariamente el papel de la poesía. La poesía dice tal vez lo que eso que está ahí existente calla, lo que no dice eso que está ahí existente. Bueno, por eso es un arte difícil también. Y leer un poema es un goce, pero también es un trabajo. Es toda una introducción en una pieza verbal intensa, rica, que dice una cosa para significar otra. Y de ahí que uno de los y de los bastones más fuertes que tiene la poesía, que es la metonimia, la metáfora, los paralelismos, la sinécdoque, todos esos recursos gramaticales que le permiten decir lo otro, lo que no es callado, soslayado. A veces el amor, a veces la memoria. ¿Qué hace la poesía inclusive con la memoria? Toma el recuerdo y lo elabora, lo reelabora. No necesariamente lo va a traer en vivo, tal como está en la mente, sino que lo hace dar saltos temporales, lo aplica de un sexo femenino a un masculino. Bueno, cuando el lector entra en esta riqueza, se da cuenta que ha vivido una experiencia trascendente. Y esto realmente es lo que hace vigente y apasionante a la poesía, sea desde el sentimiento, sea desde la inteligencia. Por eso estamos
están de acuerdo con Antonio en esta mirada. Y díganme una cosa, ¿cuándo empezaron ustedes a escribir poesía? ¿Toda la vida escribieron? Bueno, Antonio ya sabemos, se cumplieron, fue el aniversario, pero digo, pero empezaron desde chicos, ¿cómo fue, Antonio? Bueno, yo empecé desde chico, yo fui bastante precoz. Me acuerdo que en la escuela primaria la maestra nos pidió hacer una composición sobre la tapera. Y recuerdo la frase que ella me señaló, me marcó con un lápiz rojo. Yo había puesto: ranchito que te vas cayendo, terrón a terrón, en el silencio de los campos verdes. Entonces, yo en aquella época no sabía lo que era un hipérbaton, hubiera puesto en el silencio verde de los campos, pero bueno, quedó así. Y ella, cuando me entregó la composición, me dijo: tú eres un poeta. Las maestras entonces hablaban de tú. Y yo me lo creí. Y así empezó la historia. Yo tendría... ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Yo tendría 11 años, 12. Bueno, y después, seguí a los 14, 15 años, seguí escribiendo. Me enamoré también precozmente, entonces busqué los libros de Becker. Y bueno, es como decía Oscar Wilde, los enamorados dicen palabras de amor porque están enamorados, o están enamorados porque dicen palabras de amor. Yo leía Becker y bueno, me sentía más enamorado todavía. Bueno, y escribía unos versos muy cursis, por supuesto. Claro. Pero bueno, los después fui leyendo y estudiando y leyendo mucho sobre todo, porque el poeta el que siente en sí la necesidad de escribir, debe leer mucho, debe conocer el oficio de la poesía. No basta saber leer y escribir para escribir una novela o un poema. También tiene que conocer el oficio del poema, leer mucho. Bueno, y eso es lo que yo hice y seguí escribiendo. Y después tuve la caradurez de publicar un primer libro de cuyo título no quiero acordarme. Es este que yo dije al principio. Es este que yo nombré al principio. Luz de sueño. No lo nombres más. No. No te querés acordar. No, Rafael, también empezaste a los 15 años más o menos a escribir poesía, ¿no, Rafael? Sí, yo empecé a los 15 años y te voy a decir que empecé dejando atrás algo que había sido mi intención. Yo quería ser escritor a los 12 años, pero yo admiraba a Guiraldes y yo quería ser un escritor de la gauchesca. Pero bueno, escribía cuentos, en fin, con caballos. Mi mundo era bastante rural, tenía caballos, me gustaba el campo. Pero un día en el Colegio Nacional, a los 12 años, la profesora nos puso en las manos un poema de Borges. Y ese poema, y le pregunté: ¿es argentino? Sí. ¿Vive? Sí, y me pareció maravilloso. Salí corriendo, me compré, en ese momento acababa de salir su primera antología y al día siguiente salí para el Colegio Nacional, pero no entré al Colegio Nacional. Me fui al Bosque de La Plata, ahí cerca del zoológico, y me quedé toda la mañana leyendo a Borges y a partir de ahí empecé a escribir poesía. Por supuesto, sabiendo que no podía parodiar ni ser un epígono de Borges, porque eso era la muerte como creador, ser igual a Borges, o querer ser. Y entonces fui encontrando mi camino, descubrí a Molinari, Ricardo Molinari, después a Enrique Molina, y mi primer libro tuvo como título un poeta que me influyó mucho, que fue Saint-Just. Mi primer libro se llama Altas Lluvias, que está tomada de un poema de este poeta francés, que en ese momento, en los años 60, había sacado el premio Nobel. Les agradezco y espero verlos pronto y de una manera más fluida, que podamos vernos personalmente y seguiremos con esta charla. Pero gracias por habernos tenido la paciencia con las transmisiones que se cortan y con todo lo demás. Estoy muy contenta de verlos, aunque sea por esta vía. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, hasta Nos pronto. vemos. Gracias. Gracias. Chao.